área de la filosofía que se dedica justamente a investigar pues cuestiones relacionadas con el conocimiento, ¿no? También le decíamos bueno, vamos a usar indistintamente el nombre teoría del conocimiento o epistemología para esta área de la filosofía, al menos aquí en la clase. Entonces, pues sí, básicamente la teoría del conocimiento es eso, un estudio sobre el conocimiento, y en este sentido podemos encontrar algunas preguntas fundamentales de las más características de esta área, que son, pues bueno, el pugnar por una definición sobre qué es el conocimiento, esta pregunta de cómo distinguir la opinión del conocimiento, cuáles son los métodos para estar en disposición de un conocimiento, e incluso la pregunta misma sobre si es posible el conocimiento o no es posible el conocimiento, ¿no? Y pues sí, bueno, atendiendo en lo que nos centramos un poco la clase pasada, fue justamente esta primer pregunta de qué es el conocimiento. Y en este sentido revisamos la definición tradicional del conocimiento, que es esta que encontramos en el Teteto, este diálogo platónico, y que pues es aquella que define el conocimiento como una creencia verdadera justificada. También esta definición del conocimiento, que pues como repito es la más tradicional, ha sido llamada también definición tripartita del conocimiento. Tripartita porque se habla de tres condiciones o de tres nociones que son necesarias y suficientes para definir el conocimiento. Necesarias en tanto que, pues bueno, si una de estas tres nociones no está en algo que nosotros tenemos pretensiones de conocer, pues bueno, no podría propiamente decirse que es conocimiento, y suficientes en cuanto que no se necesita ninguna otra condición para poder hablar de conocimiento, ¿no? Entonces, pues con esto en mente, pues las tres nociones que están implícitas en esta definición tripartita del conocimiento son, primero la noción de que el sujeto, el agente que conoce, tiene una creencia, es decir, tiene cierta convicción por aquello que ahora está en pretensiones de conocer. Esa sería la primera condición. La segunda condición sería esta de la cosa que cree conocer es verdadera. Y la tercera parte de esta definición es que aparte esta creencia verdadera está justificada. Es decir, que tenemos ciertas razones para nosotros sustentar esta creencia verdadera, ¿no? La idea, repito, es que si una de estas tres nociones no está presente, pues bajo este esquema al menos se diría que no hay un conocimiento propiamente hablando. Y pues bueno, también hacíamos un poco mención de que bueno, hay detractores de esta noción tripartita del conocimiento. Seguramente ustedes ya también lo pudieron checar si tuvieron la oportunidad de leer las presentaciones que utilizó Ricardo la clase pasada, o el texto de nuevas perspectivas en epistemología contemporánea. Ahí vienen también como algunas, un poco más a profundidad de estas objeciones que se ha hecho, los contraejemplos de Gettier también, en contra de esta definición tripartita del conocimiento. Entonces, también podrían por ahí echarle un ojo. Y pues bueno, también hablamos de que, bueno, aquí durante el curso es algo que vamos a estar nosotros rastreando a lo largo de las clases y a lo largo de los autores que veamos, Hegel, los pragmatistas. Vamos a basarnos en que la epistemología tiene, por lo menos, aquí vamos a identificar tres tareas o tres pues aproximaciones, cuestiones por las cuales vamos a estar nosotros hablando un poco, ¿no? La primera de estas tareas de la epistemología que mencionábamos, y solamente llegamos hasta esta primera tarea, es el análisis de las nociones epistemológicas básicas.
Y prácticamente pues es eso, ¿no? Hacer un esfuerzo por dar una definición y desmenuzar qué es lo que está dentro de estas nociones básicas que, bueno, por ejemplo, atendiendo a esta definición tripartita del conocimiento, pues una de las definiciones básicas justamente será la definición de creencia, de justificación, de verdad, de conocimiento mismo. Y pues vaya, ¿no? Un esfuerzo por aclarar estas nociones y es ahí donde tenemos la primera tarea de la epistemología y pues bueno, ahorita supongo que vamos a continuar con las siguientes tareas y pues bueno, sería todo. Casi no vimos mucho la clase pasada, pero a grandes rasgos fue eso. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Me escuchan? Buenas tardes, profe. Sí, Buenas tardes. sí, se escucha. Excelente, excelente. Muy bien, qué bueno. Bien, entonces vamos a continuar en donde nos quedamos. Estábamos justo hablando de las tareas de la epistemología. Lógicos básicos como creencia, justificación, verdad, el mismo concepto de conocimiento. Ajá. Y la idea detrás, como dije, como se dijo la clase pasada, es que para poder definir de forma universal, de forma general, de forma concreta, definitiva, estas nociones hay que apelar a intuiciones de los seres humanos pretendidamente universales que poseemos. Y el problema, como mencionamos la clase pasada, es que cada vez más nos damos cuenta que esas intuiciones no existen. Son intuiciones más bien culturales, locales, llenas de una visión de mundo social, ¿no? En fin, bueno, entonces, el asunto es que esta tarea analítica cada vez se ve más difícil. Bien. El segundo problema, que es el de responder el problema del escéptico, no sé si llegué a esta parte. ¿No llegué, Cintia? ¿No? Ok, bueno, entonces voy a eso. No, El segundo, perdón, ¿alguien? no, que no llegaste. Ah, que no llegué, muchas gracias. Sí, no, responder el problema del escéptico es la segunda tarea, pues, ¿cómo les diré? Venerable de la epistemología o de la teoría del conocimiento. Responder el problema del escéptico es importante porque el escéptico intenta argumentar que no existe el conocimiento, que no puede haber conocimiento, y si eso es cierto, pues el epistemólogo no tiene trabajo, ¿no? No tiene objeto de estudio. Entonces, se ha pensado durante mucho tiempo que responder al escéptico es una de las tareas más importantes. Ajá, responder al escéptico es una tarea fundamental porque si tuviera razón el escéptico, nos quedaríamos sin objeto de estudio. El escepticismo a grandes rasgos es una posición que niega el conocimiento, ya sea en general, ¿no? en su totalidad, o en áreas particulares del conocimiento. Un argumento, por ejemplo, que vimos el año pasado, para quienes están aquí desde hace un año, un argumento de escepticismo general es el genio maligno, por supuesto, ¿no? El argumento del genio maligno cartesiano, que pone en duda la totalidad del conocimiento, ¿no? Todo lo que pienso puede ser falso. Todo lo que pienso, en el sentido del contenido, puede ser falso, excepto que pienso, ¿no? Si pienso, entonces existo, esa es una certeza absoluta. No puede haber duda al respecto, pero el contenido puede ser puesto en duda y todo el contenido, ya sea empírico, ya sea formal, ya sea la física, ya sea las matemáticas, ya sea la biología, ya sea la geometría, está en duda. ¿Se acuerdan? Bueno, quienes estuvieron hace un año en el curso de teoría del conocimiento, uno del año pasado, se acordarán de eso. Eh, eh, Para este semestre, que vamos a discutir Kant y Hegel, no veremos una respuesta propiamente al escéptico general, ¿no?
Ahora, en cuanto termine de estas diapositivas, voy a empezar a hablarles de Kant. Kant es un filósofo que intenta responder un tipo de escepticismo que no es un escepticismo general, sino un escepticismo respecto del conocimiento empírico. ¿Cuál es el conocimiento empírico? El conocimiento empírico es aquel que surge de la experiencia y de la observación. Entonces, Hume, seguramente sabrán por sus clases de la preparatoria o por quienes están aquí desde hace un año, siguiendo este curso, Hume pone un par de problemas muy importantes al conocimiento empírico, el problema de la causalidad y el problema de la inducción. Entonces Kant intenta responder este problema, que no es un problema no es un problema escéptico general hacia la totalidad del conocimiento, sino hacia un tipo de conocimiento específico, es decir, el conocimiento empírico. ¿En qué consisten esos problemas? Muy a grandes rasgos consiste en que no puede haber conocimiento universal y necesario sobre el mundo. Porque por un lado, Hume cuestiona que haya necesidad física, cuestiona que haya realmente conexiones necesarias entre fenómenos. Todo lo que tenemos solo son correlaciones, solo son conjunciones constantes invariables, pero no podemos demostrar que hay conjunción, que hay conexiones necesarias. Eso no se puede demostrar. Son ficciones de la mente, cosas que ponemos en la naturaleza. Y por otro lado, las leyes de las ciencias empíricas no pueden ser universales porque hay un problema que él llama el problema de la inducción, que consiste en que no puedo pasar de casos que han sido hasta ahora los mismos o semejantes a que así va a seguir siendo hacia el futuro. Eso no se puede demostrar, no se puede garantizar de ninguna forma. Entonces, Kant se levanta como el gigante de la filosofía que es, y dice, no, eso no puede ser. Tiene razón Hume, pero eso no puede ser. El análisis de Hume es poderoso, poderosísimo, pero algo debe andar mal porque pues Newton existe, las leyes de Newton existen. ¿Cómo explicamos las leyes de Newton? Algo debe andar mal en el análisis de Hume. Y pues a grandes rasgos, pues eso, ¿no? Kant lo que dirá, va a tratar de responder a un escepticismo local, diciendo que el análisis de Hume es incompleto, ¿no? Insatisfactorio e incompleto. Bueno, nosotros no vamos a ver esa discusión, la vimos el semestre pasado. Lo que vamos a hacer ahora es ver cómo Kant, pues pone en la mesa de la historia de la epistemología una propuesta. ¿De qué tipo es esa propuesta? Con eso voy a arrancar ahora. ¿De qué tipo es esa propuesta? Y cómo Hegel, ¿no?, va a tratar de responder los problemas que deja en la mesa Kant. Eso es lo que vamos a dedicarnos este semestre. La discusión Kant-Hegel, y al final, si nos da tiempo, yo espero que sí, hablaremos sobre los pragmatistas clásicos, que implican una superación de lo que Hegel decía. Bien, entonces, responder el problema del escéptico es también una tarea muy importante de la epistemología. Algunos dirán, eso pues depende del tipo de proposición que estamos defendiendo. Hegel diría, no necesito responderle al escéptico. El escéptico siempre es un termómetro, ¿no? Es un termómetro que me permite ver dónde están los límites, ¿no?, dónde están los problemas. Si no tuviera el escéptico de mi lado, sería dogmático. Entonces, hay una asociación nutritiva con el escéptico. No hay que pelear con él, hay que asociarse con él, discutir con él. Bueno, esto ya lo dije, ¿no? El escepticismo general tiene que ver con una duda generalizada del conocimiento y el escepticismo local tiene que ver con condiciones que no pueden ser satisfechas, ¿no? Condiciones específicas que no pueden ser satisfechas, como en el caso de Hume, ¿no? No se puede demostrar la necesidad, no se puede probar la necesidad de los sucesos, ¿no? Y si no se pueden probar, entonces son construcciones. Bien. Cuando la duda escéptica se haya enfocada en campos específicos de conocimiento, el argumento escéptico se puede dirigir a fuentes particulares de conocimiento, por ejemplo, aquel proveniente de los sentidos, por ejemplo, la inducción, ¿no?, dejando intacto el conocimiento que procede de otras fuentes.
¿Cuál es el conocimiento que procede de otras fuentes? Pues el conocimiento formal, ¿no? El conocimiento matemático, que no procede de la experiencia o de la observación, sino que es deductivo, por ejemplo. A pesar de que varios filósofos han defendido el escepticismo, muchos epistemólogos han tratado de dar respuesta a este problema. Mucho del trabajo epistemológico a lo largo de la historia ha sido evaluar los argumentos escépticos mismos y ofrecer intentos por rechazarlos, ¿no? Bien, ¿no? Entonces, no voy a entrar ahora en detalle respecto, por ejemplo, no sé si lo hice en la clase pasada, pero hay un problema específicamente que siempre se presenta en epistemología, siempre es muy recurrente, aparte de los de Hume, pero ese tiene más tiempo, es mucho más antiguo, el famoso trilema de Agripa. El trilema de Agripa es un problema para la justificación, para el proceso de dar razones acerca de mis creencias. Entonces, bueno, ese es un problema que a lo mejor habrán, en este semestre no vamos a ver, lo vimos el semestre pasado, hace un año, y tiene que ver con que el proceso de justificación no puede parar, puede ser infinito, o puede caer en un dogmatismo, o puede caer en una circularidad viciosa. Darle respuesta a ese problema parece ser muy importante, parece ser algo así fundamental. Y aquí veremos, por ejemplo, los pragmatistas dirán, ay no, por favor, no, eso ya, son problemas teóricos muy especializados. Nuestra posición es pragmatista, nuestra posición no es teórica analítica en ese sentido, nuestra posición es, pues sí, resolución de problemas. Con eso nos basta, ¿no? Bien, por último, la tercera tarea de la epistemología consiste en evaluar los procesos o métodos del conocimiento. ¿Qué es un proceso del conocimiento? Un proceso del conocimiento podría ser la visión, la percepción en general, por ejemplo. La abstracción es un proceso. Abstraer un concepto general a partir de datos particulares. Métodos, ¿cuáles son los métodos? Bueno, tradicionalmente se habla de la inducción, la deducción. Y entonces, bueno, la epistemología lo que hace es tratar de evaluar esos procesos. ¿Por qué podemos confiar en los sentidos? ¿No? ¿Podemos confiar en los sentidos? ¿En qué sentido podemos confiar en los sentidos? ¿Bajo qué criterios, bajo qué estándares podemos confiar en nuestra percepción? Si es un estándar infalibilista, así como de nunca me equivoco, pues no, porque siempre cabe la posibilidad de equivocarse en lo que se percibe, en lo que se ve, en lo que se escucha, en lo que se toca, ¿no? Entonces los criterios deben ser menos fuertes. Bueno, la epistemología busca investiga cuáles podrían ser esos criterios. Hace un año, cuando vimos las meditaciones metafísicas, Descartes arranca con un criterio durísimo, ¿no? La infalibilidad, ¿no? ¿Pueden los sentidos ofrecernos certeza? La respuesta es no. ¿Vale? Entonces va a depender como de cuál es el criterio que estamos buscando para el conocimiento. Si es infalibilidad o si es corregibilidad, falibilismo, provisionalidad, ¿no? Va a ser diferente. Una postura epistemológica clásica, el empirismo, dirá que el conocimiento se origina en los sentidos y se justifica también en los sentidos, en la experiencia o en la observación. Sin embargo, los racionalistas sostienen que el conocimiento se origina y se funda en el razonamiento, ¿no? Es decir, ahí los procesos difieren, los métodos también, ¿no? Los procesos fundamentales para un racionalista son la abstracción, son la deducción, ¿no? Mientras que para un empirista son la inducción, ¿no? La observación, ¿no? La percepción. Bueno, pues todo eso hace la epistemología, o trata de hacer la epistemología. El debate clásico entre racionalistas y empiristas en la filosofía de los siglos XVII y XVIII ha permeado la historia de la epistemología hasta nuestros días. Una de las consecuencias importantes de tal debate es que muchas veces se ha tomado al mismo como un criterio para distinguir el conocimiento de lo que no lo es, relacionándose así con uno de los cuestionamientos centrales de la epistemología. Esto es,
el de ofrecer un criterio que permita distinguir el conocimiento de la mera opinión. ¿A qué nos referimos en esta diapositiva? Bueno, nos referimos a que dependiendo de cuál sea la centralidad de la tarea, a veces se relacionan o se entrecruzan otras tareas, ¿no? ¿Sale? Por ejemplo, si mi interés es responderle al escéptico, a lo mejor por ahí tengo que hacer primero una definición de qué es el conocimiento, y entonces estaré involucrado con la primera tarea. Y si necesito definir primero qué es el conocimiento, a lo mejor necesito evaluar los procesos de definición, los procesos de abstracción, los procesos de concreción de un concepto. Entonces ahí estaré involucrado con la tercera y así, ¿no? Entonces esas tres tareas son centrales, se entrecruzan, se relacionan, algunas son más, algunas son como en algún sentido, tienen una mayor jerarquía que otras, ¿no? Pero los filósofos, los epistemólogos dicen, bueno, pues vamos a iniciar primero revisando los procesos, o bien revisando las definiciones, o bien respondiéndole al escéptico como sea, como se pueda. Pero bueno, ahí están esas tres tareas, están íntimamente relacionadas, no corren por caminos separados, independientes, no. Bien. Es preciso señalar dos observaciones generales de las tareas que hemos esbozado hasta ahora, de la epistemología o la teoría del conocimiento. La primera observación es que si bien muchas veces estas tareas se ven como independientes, la manera en la que la mayoría de los filósofos se ha acercado a alguna de ellas supone ciertas maneras de entender alguna de las otras tareas, lo que acabo de decir. Por ejemplo, quienes están centrados en sostener que sí es posible el conocimiento muchas veces parten de una idea de lo que significa el conocimiento, es decir, parecen asumir o hacer suposiciones en relación con la primera tarea de la epistemología, que tiene que ver con definir el conocimiento. De modo que, aunque diferenciables, las tareas que hemos esbozado pueden entrecruzarse, ya sea asumiendo supuestos de alguna de ellas o llevando consecuencias de una a la otra. Hemos hecho la distinción entre las tareas anteriores porque consideramos que frecuentemente los filósofos interesados en la epistemología se centran en alguna de estas tareas, atacando alguna de las otras. Y eso en relación a la tarea a la epistemología tradicional, ¿no? Porque versiones actuales, contemporáneas de la epistemología dirán, por ejemplo, no necesito definir qué es el conocimiento. No necesito partir de una definición de conocimiento. No hay una definición de conocimiento, ¿no? Hay una multiplicidad de definiciones de qué es conocer, ¿no? O de justificar, ¿no? Entonces, la idea de llegar a una definición última, una definición exacta, válida, universal y necesariamente, empieza a dejarse atrás, ¿no? No sé, validar la inducción, validar los procesos también se vuelve algo cuestionable, o responderle al escéptico, ¿no? Entonces, nuestra visión es que las tres tareas han sido centrales en una epistemología clásica, tradicional, y que se encuentran interrelacionadas, por lo que resulta complicado sostener que alguna de tales tareas es la tarea fundamental de la epistemología. Por otro lado, y en eso consiste nuestra segunda observación, es que las tres tareas anteriores en gran medida engloban gran parte del trabajo epistemológico, pero que dada la riqueza de la epistemología y los nuevos caminos que ésta está tomando, algunos proyectos parecen no ubicarse claramente en las tareas que hemos mencionado. Por ejemplo, la epistemología de las virtudes, la epistemología social, la epistemología evolucionista, la epistemología la psicología cognitiva, por ejemplo, las mismas ciencias cognitivas, pues no podrían caber en ninguna de estas tres tareas, ¿no? Sí, la epistemología social o la epistemología pragmatista, pues dista mucho de coincidir en alguna de estas tres tareas, ¿no? Son desarrollos, son reflexiones que se han dado a lo largo de la historia con base en estas tres tareas, pero que finalmente terminan por abandonarlas o ir más allá de ellas, ¿no? Por mencionar solo un ejemplo de ello, parece difícil ubicar en cualquiera de las tres grandes tareas de la epistemología lo que se ha denominado en la epistemología contemporánea como el problema del valor, ¿no? El cual consiste en explicar o mostrar por qué el conocimiento es importante o por qué un sujeto debería preferir guiarse por el conocimiento o preferir guiarse por una creencia justificada a una creencia que no está justificada.
En la vida cotidiana muchas veces seguimos creencias que no están justificadas. Muchas veces, ¿no? Para las cuales no tenemos razones. Y eso nos hace ser irracionales, o nos hace ser ilógicos, ¿no? Pues no, ¿no? Entonces, ese tipo de problemas empiezan a aparecer, ¿no? Empiezan a aparecer problemas también, por ejemplo, con respecto a que una visión estándar de la racionalidad implica que alguien es racional si sigue las reglas de la lógica y de la probabilidad. Pero en la vida cotidiana, ¿no? Pues sí, no solo, incluso en las ciencias mismas, no siempre seguimos las reglas de la lógica, ¿no? Se ha probado a través de experimentos psicológicos que los más grandes lógicos, los mejores estudiantes de lógica de Harvard, por ejemplo, cometen falacias consistentemente, ¿no? En ciertos experimentos. Entonces, ¿eso implica que todos somos irracionales? ¿Eso implica que la lógica no sirve para nada? Pues no. ¿Sí? Es necesario ubicar los contextos, ubicar los límites en los cuales una creencia está justificada de cierto modo o está validada de otra forma. Simplemente es aceptable. Aceptabilidad social, aceptabilidad pragmática, aceptabilidad racional, a diferencia de justificación, ¿no? Entonces, bueno, esas distinciones que ahorita estoy trazando de una forma muy abstracta y sin carnita, ¿no? Se irán llenando poco a poco en este semestre, ¿no? Sobre todo cuando pasemos de Hegel a los pragmatistas. Bien. Este tipo de problemas, aunque relevante e incluso antiguo, no ha sido sistemáticamente abordado en la historia de la epistemología. De este modo, aunque las tres tareas anteriormente mencionadas abarcan gran parte de lo que ha ocupado los epistemólogos, la riqueza de la disciplina hace que algunos problemas se encuentren ya sea en los límites o fuera de estos marcos, ¿no? Es decir, el tipo de problemas que involucra, por ejemplo, la epistemología social, ¿no? El tipo de problemas que involucra, por ejemplo, la falta de adecuación a las reglas de la lógica, de la probabilidad, o que pueda haber validez o valor para el conocimiento que no sea analítico o lógico, sino de supervivencia evolutiva, ¿no? Algunos principios que tenemos como especie que nos permiten sobrevivir, adaptarnos. ¿Esos no los llamamos conocimiento o sí? El principio de semejanza, por ejemplo. Encontrar semejanza entre objetos, personas y situaciones. Ese es un principio innato. ¿Es un conocimiento o no? Pero en una epistemología tradicional probablemente diríamos, no, eso no puede ser conocimiento, ¿no? A lo mejor, ¿no? En una epistemología evolucionista es un conocimiento fundamental, ¿no? En fin, ¿no? Pues lo veremos. Diferencias con otros estudios sobre el conocimiento. Una vez que hemos mencionado algunas de las tareas centrales de la epistemología, es posible que alguien se pregunte ¿qué diferencia el conocimiento filosófico enfocado al conocimiento con otros estudios del conocimiento? Por ejemplo, parte de la sociología estudia las fuentes sociales o las consecuencias sociales del conocimiento. En particular, se ha dirigido la atención a cómo las organizaciones sociales moldean el conocimiento, el contenido del conocimiento. El auge de la psicología cognitiva y otras ciencias cognitivas tratan también de determinar cómo es que los seres humanos perciben, razonan, forman creencias, etc. ¿Qué diferencia hay en el trabajo de la epistemología tradicional y este tipo de investigaciones más empíricas, naturalistas, experimentales, ¿no? Que también parecen estudiar el conocimiento? Bueno, típicamente o tradicionalmente, ¿no? Se dice que la filosofía analítica o la epistemología analítica ve al conocimiento desde el punto de vista de los productos, ¿sí? ¿Cuáles son los productos? Bueno, pues las proposiciones, los conocimientos entendidos de forma proposicional, sujeto predicado, o las leyes, ¿no? Mientras que estos estudios, los estudios sociales del conocimiento, los estudios evolutivos o la psicología cognitiva, investigan más bien la cognición, no el conocimiento, sino la cognición. ¿Y qué es la cognición? Bueno, el proceso que da pie a los productos, ¿no? El proceso que
que se sigue, ¿no?, para llegar a las leyes, el proceso que se sigue para llegar a las creencias verdaderas, justificadas, a los productos, ¿no? Entonces, mientras la filosofía analítica revisa los resultados o los productos del conocimiento, estas posiciones más bien pragmatistas, más bien experimentales o psicológicas, revisan qué es la cognición y cómo es el proceso que da pie al conocimiento. Eso es lo que se suele decir. Esa es una diferencia que veremos justo en este semestre. Kant, ¿no?, será el filósofo que represente, ¿no?, el tipo de tarea de la epistemología que revisa los productos, los resultados. ¿No? ¿A qué nos referimos? Los famosísimos, ¿no?, juicios sintéticos a priori. Los juicios sintéticos a priori son el producto, el conocimiento, el resultado del proceso. Y la pregunta de Kant, si se acuerdan sus clases de preparatoria o los que están aquí desde hace un año, la pregunta de Kant es: ¿cuáles son las condiciones que hacen posibles los juicios sintéticos a priori? ¿Cuáles son las condiciones formales que hacen posibles los juicios sintéticos a priori? ¿Cómo son posibles los juicios sintéticos a priori? Ahí está el producto, ¿no? Ahí está el conocimiento, ahí están los resultados. ¿Cómo son posibles? ¿Cuáles son las condiciones que los hacen posibles? ¿No? Mientras que en Hegel, ¿no?, lo que veremos es el proceso. Él va a poner énfasis más en el proceso de conformación, de constitución del conocimiento. Y ese proceso, a diferencia de Kant, mejor estoy adelantando un poco, pero lo voy a decir de una vez, ese proceso tiene que ver con la historia, con el desarrollo. En Kant la historia no importa, en Hegel es lo fundamental. Entonces por eso se dice, o se suele pensar, que Hegel hace una noseología más que una teoría del conocimiento, ¿no? Hegel hace una descripción del proceso que conforma el conocimiento desde la historia. Kant nos habla de condiciones abstractas, es una epistemología lógica, sea una lógica del conocimiento. Entonces, esa distinción es con lo que vamos a empezar ahora en este semestre. Y típicamente o tradicionalmente se suele plantear como que Kant habla de la quid iuris, la cuestión de justificación, y Hegel habla de la cuestión facti, la quid facti, la cuestión de los hechos, la historia. Entonces eso es lo que dice esta diapositiva. La distinción kantiana, que establece que una cosa es la investigación del conocimiento, cómo se origina, cómo se genera el conocimiento, y la otra que tiene que ver con cómo se justifica el conocimiento. En relación a Hume, ¿no?, en relación a Hume, Kant está del lado de la quid facti. Se pregunta, ¿cómo se justifica el conocimiento? Hume, diría Kant, se pregunta, ¿cómo es el proceso psicológico? ¿Cómo es el proceso causal del conocimiento? Pero eso no es la justificación para Kant. Eso no implica la justificación, ¿no? Visto desde el punto de vista de Hegel, ¿no?, Kant habla sobre la justificación formal, la justificación lógica del conocimiento, y Hegel sobre la constitución del proceso de conformación del conocimiento históricamente pensado, ¿no?, desde la historia, no desde la psicología, ya no, sino desde la historia, ¿no? Por eso es como que la clase pasada les decía yo que este curso les puede servir muy bien para entender la pugna en filosofía de la ciencia entre positivismo lógico y Kuhn, ¿no?, Thomas Kuhn, que hace un estudio sobre el conocimiento desde el punto de vista histórico, ¿no? Entonces, este curso va en esa dirección, ¿no? Formalismo, historicismo. Formalismo versus historicismo. Frecuentemente se considera que las ciencias se encargan de la primera de las preguntas, es decir, les interesaría responder cómo es que los sujetos forman creencias, adquieren conceptos, hacen inferencias. La psicología y las ciencias cognitivas, por ejemplo, estudian, entre otras cosas, cómo de hecho los niños a distintas edades forman creencias acerca del mundo, o cómo los seres humanos formamos creencias visuales a partir de imágenes reflejadas en nuestras retinas.
La sociología del conocimiento, por su parte, estudia otras cosas como las instituciones o la cultura, o cómo las instituciones o la cultura ayudan a formar y transmitir creencias. Incluso podríamos decir que ciertas áreas de la sociología se centran también en los posibles efectos sociales del conocimiento compartido. Con ello, aparentemente, la psicología, las ciencias cognitivas y la sociología del conocimiento estudian las causas y efectos del conocimiento, pero no su justificación. Eso es lo que diría un kantiano, ¿no? En contraste, tradicionalmente se ha dicho que la epistemología no se encarga de cómo de hecho se adquiere conocimiento, sino cómo se justifica, ¿no? Esa es la tarea kantiana. Es decir, a la epistemología, según la tradición filosófica, no le interesa cómo los niños adquieren creencias, sino cómo cualquier ser humano valida o tendría que validar el conocimiento. ¿Ah? Así, según la distinción kantiana, las ciencias explican qué es de hecho el conocimiento, mientras que la epistemología estudia las condiciones que lo hacen posible, es decir, cómo adquiere legitimidad. Esta distinción kantiana tiene influencia en distintas diferencias similares hechas en el siglo XX, por ejemplo, la distinción entre contexto de descubrimiento y contexto de justificación, realizado por algunos filósofos de la ciencia como Reichenbach, en el 38. Si bien la distinción kantiana ha sido seguida por muchos filósofos, consideramos que las nuevas maneras de hacer epistemología la consideran cuestionable o al menos difusa, ¿no? Eso se puede ver, eso ya lo vamos a ver en Hegel, ¿no? Hegel diría esa distinción, quid facti, quid juris, contexto de justificación, contexto de descubrimiento, es ficticia, ¿no? Es una distinción, no es substancial, es conceptual, pero no es substancial. Bien, en los dos dogmas del empirismo, Quine, en el 69 del siglo pasado, puso en duda la distinción entre enunciados analíticos y enunciados sintéticos, lo que fue interpretado como que no tenía sentido hacer una distinción entre conocimiento a priori y conocimiento a posteriori, ni entre contexto de justificación y contexto de descubrimiento. Bueno, esa es una forma de hacerlo, porque como veremos aquí, los pragmatistas ya lo harán también. Diremos en algún sentido Hegel también. ¿Sí? Podemos decir que el contexto de descubrimiento está al mismo tiempo el contexto de justificación. ¿Por qué no? Lo vamos a ver. En su lugar, Quine sugirió hacer de la epistemología una rama de la psicología, en el sentido de hacer de la epistemología una disciplina tan empírica como las ciencias mismas, y a esta propuesta se le denominó epistemología naturalizada. Bueno. Casi nadie hoy sigue en su día, casi nadie en estos días sigue la sugerencia de Quine al pie de la letra. Sin embargo, dadas distintas versiones de entender la epistemología naturalizada, no es tan clara la diferencia entre las ciencias empíricas, en particular las ciencias cognitivas y la sociología del conocimiento, y la epistemología, en al menos una perspectiva de hacer epistemología. Dentro de la epistemología contemporánea, no solo la epistemología naturalizada ha puesto en duda la distinción entre ciencia y la filosofía. Sin ahondar más en estas nuevas perspectivas en la epistemología, queremos señalar que éstas han tratado a su manera de acercarse de uno u otro modo a las tareas que anteriormente hemos esbozado. Así encontramos en la literatura actual propuestas desde la epistemología social al problema de la justificación epistémica, como lo ha hecho Pusch en el 2002, y respuestas naturalistas al problema del escepticismo, como ha hecho Michael Williams en el 96. ¿No? Entonces, bueno, han tratado de decir algo al respecto de estas tareas venerables, tradicionales, desde sus trincheras, ¿no? Desde el naturalismo o desde la epistemología social, ¿no? Y bueno, pues han sido muy discutidos, ¿no? En gran medida en este curso se ofrecerá un panorama de esas nuevas perspectivas, mostrando no solo argumentos que las sostienen, sino la manera en que estas nuevas maneras de hacer epistemología intentan solucionar o replantear algunos de los problemas epistemológicos tradicionales. Y por curso, cuando digo aquí en este curso, se ofrecerá un panorama de estas nuevas perspectivas. Me refiero a los 2 semestres, no a este semestre, sino al curso completo, ¿no? Es decir, desde la perspectiva tradicional kantiana hasta, pues, si nos va bien, si todo sale bien, el próximo semestre terminaremos justamente con las ciencias cognitivas, ¿no? Entonces es una agenda amplia, ¿no? Pero interesante.
Bien, bueno, pues listo. Aquí acaba la presentación. Voy a dejar de compartir. Voy a dejar de compartir ahora pantalla. Y voy a entrar ahora sí en materia. Voy a empezar ya con los temas de este semestre. Esta fue, pues, esta presentación es una presentación que suelo dar tanto a los alumnos de licenciatura como a los de posgrado en filosofía de la ciencia, que algunos de ellos pues no tienen alguna noción o una noción mínima de teoría del conocimiento, y es parte de una introducción, ¿no?, del libro de la introducción al libro que escribí con mi colega Jonathan García, en donde intentamos hacer ver esas reflexiones o esas tareas venerables de la epistemología clásica y cómo algunas se han ido pues abandonando, se han, ¿cómo decirlo? Transformando a lo largo de la historia. Hasta aquí entonces terminamos con la introducción a la teoría del conocimiento y a la epistemología, y empezamos entonces ya con los contenidos del semestre, de este semestre, ¿no? Sí, adelante, Lilia. Sí, yo tengo una pequeña duda. Sí, adelante. Cuando dice justificar, ¿se refiere a cómo el conocimiento adquiere legitimidad? O sea, ¿cómo sé si el conocimiento es conocimiento? Así es, nos referimos a los criterios que nos permiten decir que un conocimiento es conocimiento, sin, en algún sentido, sin referirnos a la verdad del conocimiento, es decir, a lo que lo hace aceptable, a lo que lo hace justificado, a lo que lo hace legítimo, y que suele estar relacionado, aunque no exclusivamente, que suele estar relacionado con dar razones, ofrecer razones. Si yo tengo una creencia, llamemos fe a esa creencia, y no soy capaz de ofrecer razones a favor de mi creencia de que P, pues probablemente dirán, pues Ricardo no está justificado en creer que P. ¿De acuerdo? Sí. Con independencia de si P es verdadera. P puede ser perfectamente verdadera, pero si yo no tengo razones para justificar mi creencia de que P, pues no estoy justificado. Mi creencia no estaría justificada, no habría un soporte racional, no habría un soporte argumental, un argumento, un razonamiento que permita que ustedes estén de acuerdo conmigo. Simplemente no lo hay, ¿no? Entonces no estaría justificado. Hablar de la verdad es otra cosa. Otra forma de plantearlo es decir que hay una aceptabilidad de la creencia, o hay una aceptabilidad que obedece a otro tipo de criterios sociales, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? A lo mejor eso ya tendría que ver con mis acciones, con lo que hago, no con lo que realmente puedo expresar o con lo que realmente puedo razonar, sino con lo que hago, ¿no? ¿Sí? Posiciones como el racismo, posiciones como, no sé, la intolerancia, ¿no?, implican un tipo de creencias que a lo mejor no pueden ser justificadas, ¿no?, racionalmente, a través de razones. Entonces lo que evaluamos ahí son acciones. Pero bueno, sí, la idea es esa, ¿no?, que justificar implica tener hasta cierto punto razones para creer algo, ¿no? Aunque esa solo es una versión del asunto, porque puedo tener una creencia de que P sin tener razones para ella y estar justificado. ¿Se acuerdan del ejemplo que di la semana pasada de los sexadores de pollos? Estas personas que ven los pollitos recién nacidos y los clasifican en hembras y machos, y les preguntas, ¿cómo lo haces? Y ellos dicen, pues no sé. No tienen razones para poder decir cómo es que llevan a cabo eso. No tienen razones para justificar sus creencias, y sin embargo, están justificados. ¿Cuál es la justificación ahí? Es una justificación externista, no una justificación internista de dar razones, sino una justificación externista. ¿Qué quiere decir que es una justificación externista? Que sus creencias han sido adecuadas causalmente.
generadas causalmente de una forma adecuada. Entonces, pues tienen una eficiencia muy alta, les pagan un buen de sueldo por hacer eso, y no saben bien cómo lo hacen, ¿no? Pero bueno, ese es el famosísimo ejemplo del sexador de pollos. ¿Qué es justificar una creencia? Lo que voy, para terminar de responder tu pregunta, no es algo que se puede determinar de una sola forma. Al menos en este curso, lo que intentaré hacer ver es que partimos de una idea que parece muy intuitiva y se va a problematizar, hasta llegar, por lo menos en este semestre, a los pragmatistas. Ok, perfecto, gracias. De nada. ¿Alguien más había levantado la mano? Pam. Pam. ¿O no te llamas Pam? Bueno, Sí, tienes la ¿no me mano escuchas? levantada. Sí, ya, ahora sí. Ok, perdón. Es que solamente que si me podía repetir la diferencia entre Kant y Hegel, que no me quedó muy claro y no lo escuché muy bien. Sí, cómo no. Pero la diferencia, déjame ver, es que hablé de varias diferencias. Ajá. Sí, a ver. De una forma completamente esquemática y abstracta, la diferencia consiste en que Kant intenta justificar el conocimiento desde el punto de vista formalista, desde el punto de vista formal, condiciones formales del conocimiento, mientras que Hegel intenta justificar el conocimiento o dar cuenta del conocimiento desde el punto de vista histórico, o podríamos decirlo así, material. ¿Sí? Uno habla sobre la quid facti, el otro habla sobre la quid iuris, uno habla sobre la cuestión, ¿cómo se llama? El contexto de justificación, y el otro habla sobre el contexto de descubrimiento, por decirlo así. Y hacia donde nos dirigiremos en este semestre, que creo yo, confío en que les puede servir para el curso de Filosofía de la Ciencia cuando lleguen a él, es que esa distinción es completamente abstracta, esa distinción es completamente formal. Es una distinción que incluso ahora ha sido puesta en duda, que ya se puede ver en Hegel, que el contexto de descubrimiento implica en cierto modo el contexto de justificación. En otras palabras, en los momentos en que las propuestas son evaluadas históricamente, los criterios que nos permiten evaluar las propuestas científicas son criterios contextuales, son criterios históricos. Es decir, no puede hacerse una distinción tajante entre el contexto de justificación como algo formal y el contexto histórico como algo material. Esa es la idea. ¿Sí? Entonces la distinción va por ahí, que es una distinción de procedimiento en realidad, una distinción de cómo se procede en la investigación del conocimiento, que va a ser cuestionada en este semestre. Pero, Pam, no te preocupes porque en este semestre, justamente ahora mismo, voy a empezar ya a hacer estas distinciones con contenido, no de forma abstracta como les acabo de poner. Así que, si lo tienes, si lo apuntaron ya, así como está, ahora lo vamos a nutrir con el contenido. Bien, ¿alguien más levantó la mano? No veo a nadie más con las manos levantadas, así que bueno, pues entonces vamos a empezar ya propiamente vamos a entrar en materia. Bien, el plato fuerte de este semestre es Hegel y su superación o la superación aparentemente hecha por los pragmatistas clásicos, Peirce y James. Para entender por qué Hegel es tan importante, por qué incluso a lo mejor mis colegas, si saben que estoy dando Hegel en este semestre, me van a decir, ¿pero qué estás haciendo, Ricardo? ¿Por qué? Lo que hay que hacer para poder entender la propuesta, para poder explicar por qué es relevante la propuesta de Hegel, es primero contextualizarla. Y para contextualizarla, les pedimos que la semana pasada les pedimos que leyeran o que repasaran la propuesta de Kant, porque pues Hegel está discutiendo
no directamente con Kant, pero sí con una propuesta de ese tipo, con una propuesta kantiana. Así que lo que vamos a hacer en lo que resta de esta clase, en esta hora, es recordar, retomar algunos elementos de la propuesta kantiana para poder empezar con Hegel, ¿no? Para poder entender por qué Hegel se levanta en contra de Kant, ¿no? Muy bien, estamos hablando del siglo XVIII, ¿no? Siglo XVIII, es decir, 1700 a 1800, ¿no? Estamos hablando del siglo XVIII. Hegel escribe la fenomenología del espíritu en 1807, entonces principios del siglo XIX. Bueno, esta filosofía de principios del siglo XIX es una respuesta a una propuesta que arranca, que se plantea a finales del siglo XVIII, 1781, es la segunda edición de la Crítica de la Razón Pura. Bueno, la propuesta de Kant, en esencia, lo que podríamos decir para poder arrancar la propuesta de Kant, es que se basa en un giro metodológico, ¿no? En una inversión metodológica, en un cambio de posición respecto de la forma en la que se hacía epistemología en su época. La epistemología de su época era se basaba fundamentalmente en el empirismo, ¿no? ¿Qué podríamos decir que es el empirismo? En términos de Kant, ¿no? Podríamos decir que es la idea de que todo el conocimiento comienza con la experiencia y todo él se valida en ella. Todo el conocimiento comienza con la experiencia y todo el conocimiento se valida en la experiencia. Eso diría perfectamente el empirismo, ¿sí? En algún sentido, incluso el naturalismo de Hume diría algo así. Todo el conocimiento arranca con la experiencia más principios naturales, principios psicológicos, y todos estos se validan en la experiencia. Bueno. Kant se da cuenta de que este modelo del conocimiento, esta manera de hacer epistemología, es muy limitada, ¿no? Porque conduce a una conclusión que él no desea aceptar, ¿no? ¿Cuál es al menos una conclusión que él no desea aceptar? Que se sigue del empirismo, que se sigue del naturalismo de Hume. Bueno, lo mencioné hace un momento. El problema que se sigue de estas posiciones es la probabilidad de las ciencias empíricas. No puede haber leyes universales y necesarias. No se puede afirmar que haya leyes universales y necesarias. ¿Por qué? Bueno, pues porque si prescindimos de la metafísica, como hace Hume, si criticamos la metafísica como hizo Hume, lo que queda es una ciencia empírica sin fundamentos metafísicos, sin fundamentos teológicos, sin garantías. Y entonces las leyes, al no tener garantías, solo son probables. Son descripciones de expectativas, descripciones de lo que esperamos del mundo. No tienen un poder normativo real. Son lo que deseamos, son lo que esperamos que se cumpla. Se cumple y creemos, sí, pues así tiene que ser, hay algo allá afuera, ¿no? Son nuestras expectativas, son descripciones de deseos, son descripciones de expectativas que tienen los seres humanos, ¿no? Son generalizaciones que más bien son proyecciones, ¿no? Entonces Kant se levanta y dice, no, eso no puede ser, ¿no? Kant dice, el análisis de Hume es genial, es increíble, pero no puede ser toda la historia. O sea, con un modelo como ese no puedo explicar a Newton. No puedo explicar cómo es que la física newtoniana tiene el poder que tiene, el poder explicativo y predictivo que tiene. Nunca antes en la historia de la filosofía natural, nunca antes en la historia de la ciencia hemos alcanzado un nivel tan elevado como tenemos con Newton, ¿no? Un nivel de predicción a tal grado, ¿no? Un nivel de unificación de problemas a tal grado como lo tenemos con Newton. El mundo se ha unificado, el mundo supralunar, el mundo infralunar se ha convertido en uno solo, con base en una sola ley, la ley de la gravitación universal. ¿Cómo podemos explicar eso? ¿Cómo lo podemos explicar? No puede ser cierto o completamente cierto lo que dice Hume, ¿no? Lo que dicen los empiristas, pero sobre todo Hume.
No puede ser cierto, a pesar de que yo estoy convencido de que tiene razón. ¿Sí? Kant parece, como lo presento aquí, parece un filósofo escindido. O sea, por un lado, sabe que Hume tiene razón y lo despierta de su sueño dogmático. Tiene razón Hume, pero al mismo tiempo no puede tener toda la razón. Hay algo, debe haber algo más. Porque con ese modelo de conocimiento, con esa epistemología, no se puede explicar ni se puede justificar la maravilla que es en este momento para Kant y para todo el mundo que está viviendo en ese momento, la física newtoniana. Entonces, Kant tiene que reformular, tiene que hacer un cambio, ¿no? Tiene que hacer una inversión, un giro metodológico en la epistemología. Él mismo se da cuenta de eso y se lo agradece siempre y se lo agradecerá siempre a Hume, que él le mostró el camino. ¿En qué consiste esto? Fíjense bien. El principio empirista dice, todo el conocimiento comienza con la experiencia y todo él se valida en ella. ¿Ah? Kant dirá, todo el conocimiento comienza con la experiencia. Hasta ahí llega. Eso es cierto, ¿no? De los empiristas tienen razón, todo el conocimiento comienza con la experiencia, pero no todo él se valida en ella. No todo el conocimiento adquiere validez objetiva o es válido objetivamente, porque es verificable o porque puede referirse a una experiencia, no. ¿Qué está tratando de decir Kant a grandes rasgos? Por favor, recuerden, estoy haciendo una reconstrucción muy a grandes rasgos de Kant. No con mucho detalle, porque no es la intención de este curso hacer eso. Pero la idea de Kant es que hay conocimiento que es independiente de la experiencia. Hay conocimiento que es válido independiente de la experiencia, con independencia de la experiencia, a priori. ¿Eso quiere decir que es innato? No, quiere decir que es necesario en un sentido estrictamente lógico. Adquirimos conocimiento de la experiencia, sí, pero también tenemos conocimiento desde nuestro esquema categorial. Tenemos un conjunto de conceptos que él llama conceptos puros a priori, y tenemos también condiciones para la sensibilidad, ¿no? Que nos permiten captar objetos y que nos permiten pensar objetos. No nos habíamos dado cuenta. Habíamos pensado, como Hume, que todas las condiciones vienen de la experiencia, que todas las condiciones arrancan con la experiencia, con la observación, y no es cierto, ¿no? Hay condiciones que son a priori, es decir, que son independientes de la experiencia, que tenemos que suponer, ¿no? Para tener una experiencia, lo cual no quiere decir que sean innatas, quiere decir que son lógicamente anteriores a la experiencia, ¿no? Eso implica para Kant, fíjense muy bien, eso implica para Kant que no es el sujeto el que tiene que adecuarse a las condiciones del objeto, no es el sujeto de conocimiento el que tiene que adecuarse a los fenómenos, a los objetos de conocimiento, sino que son los objetos los que tienen que adecuarse a nuestras condiciones. Son los objetos los que tienen que adecuarse a nuestras condiciones. En eso consiste lo que tradicionalmente, seguramente ustedes recuerdan de sus cursos de la preparatoria, en eso consiste la famosísima revolución copernicana en Kant. Si el objeto es el que tiene que adecuarse a mis condiciones, entonces puedo justificar que hay conocimiento universal y necesario. Puedo explicar que hay conocimiento universal y necesario. Esas condiciones son condiciones formales, no son condiciones materiales, no vienen de la experiencia, no son abstracciones, son condiciones formales. Y tampoco son innatas, tampoco son metafísicas, no. Son condiciones lógicas, son condiciones estrictamente formales. ¿Cuáles son? Bueno, ahí les pedí que leyeran un poco la introducción a la teoría del conocimiento de Kant, de Justus Harnack. Les pedí que revisaran sus apuntes. Las condiciones para el conocimiento por el lado de la sensibilidad o de la sensibilidad son el espacio y el tiempo, y las condiciones a priori del entendimiento son las categorías. Esas condiciones no son abstraídas, esas condiciones no son a posteriori, esas condiciones no son
producto de la observación. Esas condiciones son conocimiento, ¿sí? Y son justo ese tipo de conocimiento que no se valida en la experiencia. Es al revés, es la experiencia la que se valida en esas condiciones. ¿Cuál es el error de Hume? Para quienes están aquí todavía del curso de hace un año, del semestre pasado. ¿Cuál es la respuesta de Kant? ¿Cuál es la enseñanza de Hume que tiene Kant? Bueno, Hume se pone a buscar la impresión sensible, el dato correspondiente de la idea de conexión necesaria o de la idea de necesidad. Pues amigo, nunca la ibas a encontrar. Jamás la ibas a encontrar. Por supuesto que no. Hume concluye entonces que esa idea es una ficción de la mente, una ficción de la imaginación, una construcción de la imaginación. Y desde el punto de vista psicológico, no hay un dato correspondiente a la idea de necesidad física. ¿Sí? No hay una observación, un dato, una impresión sensible, simple, que sea la causa o que corresponda con la idea de conexión necesaria en nuestra mente. La respuesta de Hume, muy consecuentemente, pues es que es una creación de la mente, una ficción de la mente, una ficción de la imaginación que proyectamos en el mundo natural. Muy bien, sí, pero eso no nos sirve. ¿No? Kant diría, eso no sirve pues, para explicar el conocimiento de Newton. ¿Cuál es la enseñanza que tiene de Hume? Bueno, que hay conceptos en nuestra mente, que hay ideas en nuestra mente cuyo valor objetivo, cuya validez objetiva no depende de la experiencia. Es al revés, es que es la experiencia la que es ordenada por estas condiciones. Eso no se le ocurrió a Hume, dice Kant, y se ríe, bueno, no se ríe, en los prolegómenos a toda metafísica futura lo dice, esta solución no se le ocurrió a Hume, y parece como sonreír, como estar muy feliz por eso. ¿Cómo no? Es el principio de la filosofía trascendental de Kant, ¿no? Que los conceptos ordenan la experiencia y no que la experiencia determina los conceptos. ¡Wow! Es poderosísimo, es sorprendente, es una salida genial. Y parece para Kant en ese momento la única que se podía tomar ya para explicar el conocimiento universal y necesario. Estas condiciones, las categorías y el espacio y el tiempo, no provienen de la experiencia, no son abstracciones de la experiencia, son condiciones necesarias, son condiciones a priori. Y de estas condiciones formales, ¿a qué me refiero cuando digo que son formales? Me refiero a que no tienen contenido, no tienen contenido proposicional, no tienen contenido material, son formas de enlazar representaciones, formas de conectar los datos. Sustancia, propiedad, causa, efecto, necesidad, posibilidad, contingencia, son formas. Me estoy refiriendo a las tablas de las categorías, a la tabla de las categorías. Son formas de enlazar representaciones, formas de unir, de síntesis, de conectar representación. Estas formas, pues están en el sujeto de conocimiento. Son las herramientas con las que construye, con las que teje el conocimiento. Son las instrucciones, las reglas del juego del conocimiento. Y no son empíricas. El error de Hume fue creer que todo el conocimiento arranca con la experiencia y que todo él depende de ella. No. Hay conocimiento que no depende de él. Hay un sentido de validez objetiva que es diferente, que no tiene que ver con llevar a la experiencia este concepto y regocijarse en encontrar la impresión sensible. No, nunca vamos a encontrar la impresión sensible de la unidad, nunca vamos a encontrar la impresión sensible de la universalidad, nunca vamos a encontrar la impresión sensible de la necesidad, de la posibilidad, del sujeto, del predicado, o sea, son formas, son categorías. Y eso no se le ocurrió a Hume, dice Kant. Bueno, entonces, ¿hacia dónde apunta esta filosofía de Kant, esta teoría del conocimiento? Hacia el formalismo.
Las formas, las condiciones formales, las condiciones lógicas, hacen posible el conocimiento. Las formas hacen posible los juicios que van a ser posteriormente las leyes de la ciencia. ¿No? El mejor ejemplo que tengo para explicar esto, el mejor ejemplo que tengo para explicar esta idea es un ejemplo que me parece está en Cassirer, ¿no? Un especialista de Kant, ¿no? El ejemplo es el tejido, ¿no? Si yo ahora tomo una bola de estambre y unas agujas, por supuesto sé tejer, porque si no, entonces no sirve mi ejemplo. Si tomo una bola de estambre y empiezo con mis agujas a tejer derecho, revés, lazada, derecho, revés, lazada. Derecho y revés son formas. Tienen validez objetiva, independiente de la experiencia, son formas de enlace del estambre, formas de unir, de darle forma a algo, ¿no? Al tejido. Pero por sí mismas no tienen existencia independiente, ni derecho ni revés. ¿Sí? Así como las categorías kantianas, sustancia, propiedad, causa, efecto, posibilidad, contingencia, necesidad, universalidad, no tienen existencia independiente, no son ideas en el sentido platónico que tengan existencia independiente, no. Son formas con las cuales ordenamos, jerarquizamos, clasificamos la experiencia, las maneras humanas de hacer eso. Entonces, derecho y revés, ¿no? Me sirven para formar, informar la materia. La materia en este caso es el estambre. Termino mi suéter o termino mi bufanda y ahí está, ¿no? Derecho y revés adquieren sentido en unidad con la materia, ¿no? Si yo separo, ¿no? Si yo deshago mi tejido, ¿no? Derecho y revés desaparecen, ¿no? ¿Y qué queda? Un desorden. El desorden que es la experiencia, no clasificada, no jerarquizada, no conceptualizada por un sujeto. Entonces, ese es el ejemplo. El objeto de estudio de la filosofía trascendental de Kant, de la epistemología de Kant, no es el contenido, no son las propuestas, no son las teorías, no son los argumentos de Descartes, de Hume, no. Son las formas. El derecho y el revés, por decirlo así. Las formas. No el suéter, no la bufanda. Las formas. Aquello que hace posible formar el producto. En este caso, las leyes de Newton, nada más y nada menos. Siempre suelo jugar con esta imagen. Sí, en términos de tejer algo, ¿no? Yo tejo a duras penas una bufanda, a duras penas, ¿no? Un suéter, ¿no? Pero Newton con esas formas teje la Capilla Sixtina. Nos ofreció el tejido del universo. La pregunta de Kant es ¿cómo demonios hizo eso? 3 leyes de la mecánica y una ley de la gravitación universal. ¿Cómo? ¿Cómo pudo haber hecho eso? El análisis de Hume es bueno, es válido, es genial. Debe haber algún sesgo ahí, algo incompleto, porque no me permite dar cuenta de algo tan maravilloso como son las leyes de Newton. Los logros en los que estamos involucrados todos los seres humanos. Que no es nada más Newton, estamos todos ahí. Bueno, el asunto entonces es que Kant pone énfasis en estas condiciones formales, ¿sí? Las categorías y el espacio y el tiempo. Y posteriormente, seguramente, ojalá hayan podido leer un poco a Harnack o repasar sus apuntes, y en sus apuntes a lo mejor encontraron esta idea. Para Kant, las leyes de Newton no son inductivas, no
son inducciones, es decir, no provienen de la experiencia. No son resultado de la observación, no son resultado de la semejanza y de la conjunción constante, invariable de sucesos, no. Son deducidas desde los principios del entendimiento, ¿no? Desde las categorías mismas se pueden deducir las leyes de Newton. Por eso, para Kant, el problema de la inducción no es un problema para Newton, es un problema para cierto tipo de ley fenomenológica, pero no para las leyes de Newton. Esas leyes son a priori, son juicios sintéticos a priori, no tienen validez en la experiencia. La experiencia es la que tiene validez por las leyes. Es al revés, ¿no? Es la experiencia la que adquiere validez, la que adquiere sentido teórico por las leyes. Bueno, entonces, lo que quiero enfatizar es esto, ¿no? El formalismo kantiano, ¿no? El objeto de estudio de la epistemología de Kant, de la teoría del conocimiento de Kant, no son los contenidos, no son las propuestas, no son los argumentos, no es el suéter, no es la bufanda, sino las condiciones que hacen posible el conocimiento, el derecho y el revés, y la lazada. Bueno, una vez que hemos puesto atención en estas condiciones formales, ¿no? Para Kant, ¿no? Es posible de ahí, como acabo de decir, deducir ciertos conocimientos que también van a tener un carácter universal y necesario, ¿no? Ya se puede ver o ya se puede imaginar que ese carácter universal y necesario del conocimiento solo es para nosotros, solo es para el sujeto, solo es para la sociedad humana, para cualquier sujeto de experiencia posible, que pueda tener experiencia categorial, espacio-temporal, ¿no? Ese conocimiento va a ser válido para él, ¿no? Entonces, los conocimientos, ya las proposiciones, ya las leyes, tanto de la geometría, la aritmética, como las de la física, son deducidas de las categorías, ¿sí? Son elucidadas desde las categorías. Ajá. Eso que se preguntaba Hume, ¿cómo es posible que esas leyes puedan tener un carácter universal y necesario? No, pues no lo tienen. Son juicios sintéticos a posteriori, ¿sí? Enlaces de representaciones que hemos obtenido a través de la experiencia, sujeto predicado, ¿no? Que hemos obtenido de la experiencia, pero que son perfectamente falibles. Perfectamente falibles. Por ejemplo, mañana va a salir el sol. El fuego siempre va a dar calor, ¿no? ¿Ah? Son cosas que concluimos sobre la base de las observaciones, pero no hay ninguna garantía de ningún tipo, metafísico, químico, biológico, de lo que sea, para poder afirmar que eso va a ser necesario mañana o al rato. De ninguna forma. De ninguna forma. No hay ninguna garantía metafísica o epistemológica para garantizar que lo que ha pasado en el pasado seguirá siendo en el futuro. Eso dice Hume. Son sintéticos a posteriori, ¿no? Las leyes de las ciencias empíricas. Bueno, Kant va a plantear, como seguramente saben, en sus cursos de la preparatoria, un tercer tipo de juicio. El juicio sintético a priori. ¿De dónde proviene el juicio sintético a priori? ¿De la experiencia? No. ¿De Dios? ¿Son ideas innatas en la mente? No. Son deducciones llevadas a cabo desde las categorías. ¿Ah? ¿Son sintéticos? Sí, tienes razón, Hume. Las leyes de las ciencias empíricas son juicios sintéticos. Sí, tienes razón. El predicado no está implícito en el concepto del sujeto. Tienes toda la razón. Pero eso no significa que sean a posteriori, que arranquen de la observación, de la experiencia. No. Son a priori. ¿No? Son parte de la estructura conceptual, del esquema conceptual que los seres humanos tenemos.
Y ahí podría decir otra vez Kant, ¿no? Y esa solución no se le ocurrió a Hegel. Y sonreír. ¿Vale? Entonces fíjense a lo que voy, y que va a ser justo el punto, el primer punto, uno de los primeros puntos que Hegel va a criticarle a Kant, ¿no? El formalismo kantiano. De la forma sale todo, o bueno, casi todo. Lo más importante, de las formas, de las condiciones formales, se deducen los conocimientos. Estas formas, además, ya voy también, estas formas, además, este formalismo, implica un ahistoricismo, ¿no? Estas formas, estas condiciones formales, las categorías, el espacio y el tiempo, ¿no? Estas condiciones formales no son históricas, son trascendentales, no trascendentes, no significa que sean metafísicas, no son trascendentes, son trascendentales. ¿Qué quiere decir que son trascendentales? Bueno, que son condiciones formales no históricas, no dependientes de contexto, no dependientes de individuos, no dependientes de una sociedad, son formas, ¿no? Como el derecho y el revés, de que vive en Indonesia, o así sea una persona que esté, un astronauta que esté en una estación espacial, si intenta tejer un suéter, va a utilizar derecho y revés. Derecho y revés son normas, son formas. Ajá. Bueno, sustancia, propiedad, sujeto, propiedad, perdón, universalidad, necesidad, posibilidad, estas categorías son formas y son ahistóricas, ¿no? Son las condiciones que nos permiten las teorías, son las condiciones que nos permiten las leyes, son las condiciones que nos permiten el conocimiento del mundo, pero no son dependientes de sujeto, no son dependientes de cultura, no son dependientes de la historia, no son dependientes de condiciones materiales. Son perfectamente trascendentales, son perfectamente formales, son normas. ¿Vale? El formalismo kantiano entonces es una consecuencia de este punto de partida de Kant, de rebasar el psicologismo de Hume, de rebasar el naturalismo de Hume, de rebasar un empirismo, pero también es una consecuencia de rebasar también la metafísica de los racionalistas, Descartes, Spinoza, Leibniz, ¿sí? Porque él está afirmando el conocimiento universal y necesario sin recurrir a entidades metafísicas, sin recurrir a entidades metafísicas. Eso es lo que hace que Kant sea el monstruo de la filosofía, que es el gigante de la filosofía, que es en una época en donde parecía que ya no se podía decir nada, en donde parecía que se había llegado a un callejón sin salida para explicar la ciencia, o bien afirmamos la universalidad y necesidad del conocimiento apelando a la metafísica, o bien prescindimos de la metafísica y aparece la probabilidad. En ese momento aparece este hombre y plantea una propuesta que afirma un sentido de universalidad y necesidad para las ciencias sin recurrir a elementos metafísicos, lo cual en ese momento parecía imposible. Parecía algo monumental, y tan monumental que no era posible llevarse a cabo de ninguna forma. Y Kant dice, ¿cómo no? Claro que sí se puede. Se puede afirmar que ese conocimiento, el conocimiento de Newton, que las leyes de las ciencias empíricas son universales y necesarias sin tener que recuperar otra vez, sin tener que recurrir otra vez a una metafísica. A la armonía preestablecida, por ejemplo, a la perfección de Dios, a la sustancia infinita de infinitos atributos de Spinoza. No. Basta con el sujeto trascendental, el sujeto de conocimiento, con eso basta. Ya. ¿No? Pero ¿qué problema se abre? ¿Qué problema se abre por esto? Bueno, el problema que se abre, seguramente habrá alguien ya me va a preguntar algo en esa dirección. El problema que se abre para esta propuesta, como le acabo de plantear, es que no se puede conocer la cosa en sí. No se puede conocer la cosa en sí.
El mundo como es en sí mismo, el mundo como es independientemente del sujeto. Se puede conocer fenómenos, se pueden conocer los sucesos que ocurren en el espacio y el tiempo, que son nuestras condiciones, los sucesos que ocurren categorizados por nuestras categorías, se pueden conocer perfectamente, pero no se puede conocer la cosa en sí, no se puede conocer lo que es independiente del sujeto, ¿ah? No se puede conocer lo que Locke llamaba la esencia real, ¿no? Las propiedades primarias de los objetos, no se puede conocer, ¿ah? Porque por definición, para Kant, si el conocimiento es determinación subjetiva, si el conocimiento es determinación del sujeto, es una condicionalización espacio-temporal y categorial, por definición, solo por pura definición, no se puede conocer lo incondicionado, es decir, aquello que esté más allá de estas condiciones, espacio, tiempo y categorías. No se puede conocer lo indeterminado, es decir, que no se adecua a las determinaciones espacio y tiempo y categorías. No se puede conocer la cosa en sí. La universalidad y necesidad del conocimiento, entonces, solo es para nosotros. Conocemos la cara humana del universo, pero no el universo fuera de esa cara humana. ¿Qué sea eso? Simplemente no se puede hablar, no se puede decir. ¿Qué sea la cosa en sí? Ahí donde no se puede pensar, es mejor callar. Va a decir después Wittgenstein, ¿no? Simplemente es lo único que puedo decir de la cosa en sí, ¿no? Es que es el límite del conocimiento, aquello que no se puede conocer por definición. El semestre pasado, y en otros cursos seguramente que ustedes han llevado, seguramente han planteado una versión sustancial de la cosa en sí, una interpretación sustancialista de la cosa en sí. ¿En qué consiste esa versión sustancialista? Consiste en que la cosa en sí, aquello independiente de la mente, aquello que existe con independencia del sujeto, causa nuestras representaciones, existe allá afuera, causa los fenómenos, y los fenómenos pues, es lo que podemos conocer, pero la cosa en sí no. Ojo, esa es una interpretación que en este curso, en el curso del semestre pasado, no aceptamos. Y la razón por la que no aceptamos, siguiendo intérpretes importantes kantianos, la razón por la que no aceptamos esa interpretación sustancialista de la cosa en sí, es porque afirmar que la cosa en sí existe, o afirmar que la cosa en sí causa nuestras representaciones, implica poner conceptos en algo que Kant diría que no deben ponerse conceptos. Así de sencillo. No se puede afirmar que la cosa en sí exista, porque estaríamos atribuyendo la categoría de existencia a algo a lo cual no debemos atribuir la categoría de existencia. Algo que no es un suceso o algo que no es un fenómeno. ¿Sí? Tampoco podríamos atribuir la categoría de causa-efecto y decir la cosa en sí causa nuestra representación. ¿Por qué no? Pues porque la categoría de causa-efecto no debe atribuirse a entidades de ese estilo. ¿Sí? Decir que la cosa en sí causa nuestras representaciones y decir que Dios causa nuestras representaciones viene siendo lo mismo, es metafísica. Y Kant no querría caer en metafísica. ¿Cuál es entonces la interpretación que defendimos aquí? O que defendemos tradicionalmente cuando vemos a Kant en este curso de teoría del conocimiento, que, como les dije la clase pasada, dura 4 semestres. La interpretación que defendemos aquí es la interpretación formalista o logicista de la cosa en sí.
¿En qué consiste esa interpretación? Kant mismo no puede afirmar que la cosa en sí exista. No puede afirmar que la cosa en sí cause la representación, ¿no? Sería un error metodológico en Kant, ¿sí? Pero es la razón humana la que lo plantea. No lo puede evitar. Es una necesidad, ¿no? Está en su naturaleza metafísica, ¿no? No es Kant el filósofo, es la razón humana la que busca lo incondicionado, busca lo indeterminado y lo substancializa. La interpretación formalista, la interpretación formal de la cosa en sí que defendemos aquí es la siguiente. Si definimos el conocimiento, o define Kant el conocimiento, como condicionalización, como determinación, se sigue lógicamente, escúchenlo bien, se sigue lógicamente que no podemos conocer lo que esté más allá de esas condiciones. Punto. No se afirma la existencia de ese más allá, no se afirma que cause nada. O sea, de manera estrictamente lógica, si el conocimiento es determinación, si el conocimiento es condicionalización, entonces solo puedo conocer lo condicionado. Solo puedo conocer lo determinado. No puedo conocer lo indeterminado, ni lo incondicionado. ¿Afirmarlo así implica que existe lo indeterminado? No. ¿Afirmarlo así implica que lo indeterminado de la cosa en sí causa algo? No. ¿Sí? Defendemos entonces la interpretación formalista, conceptual, logicista, de la cosa en sí como concepto límite. Como concepto límite, como Grenzbegriff, como un concepto límite. ¿Qué es lo que no se puede conocer por definición? Lo que no se puede conocer por definición es la cosa en sí. Oye, Kant, ¿y existe o no? Yo, calladito, me veo más bonito. Sí. No puedo aplicar categorías a algo así, ¿no? Se sigue de manera lógica, nada más. Como del sí, se sigue el no. Como de la afirmación, se sigue la negación. ¿Decimos que existen? No. Es una distinción formal, no sustancial. ¿Ok? Bueno. Los alumnos de Kant, espero que estén siguiendo lo que estoy diciendo, que estén más o menos familiarizados con lo que estoy diciendo, que hayan revisado de veras con conciencia sus apuntes y que le hayan echado un ojo a Hartnett. Los alumnos de Kant, Fichte, por ejemplo, o Schelling, interpretaron la cosa en sí, y como se suele hacer en muchas partes, en todos lados casi, ¿no? Interpretaron la cosa en sí de manera sustancial. Y entonces, Kant, que ya estaba muy grande, cuando terminó la crítica de la razón pura, ya estaba muy cansado después de las 3 críticas, recibió un montón de críticas, recibió un montón de cartas, ¿no? Diciendo, oiga, profesor, pues ¿qué no dice que la cosa en sí no se puede conocer? Pero al mismo tiempo usted dice, y lo subrayamos en la crítica de la razón pura, lo subrayamos con triple línea. La razón humana no puede conocer la cosa en sí, por más que para sí misma sea real. Eso te deja tambaleando todo. Si es real, señor Kant, si es real, profesor de Königsberg, ¿no? Ilustre profesor de Königsberg, ¿cómo demonios no se va a poder conocer si es real? ¿No? Y entonces ahí se generó un montón de tinta, un derrame de trabajos acerca de que cómo era posible conocer la cosa en sí, si era lo incondicionado, lo indeterminado, bla, 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 Fichte, Schelling. Y esa discusión llega hasta Hegel. Y es el segundo punto, con el que Hegel también va a arrancar la fenomenología del espíritu en su crítica a Kant. El formalismo por un lado y esta supuesta imposibilidad de conocer la cosa en sí. ¿Vale? Ese es un segundo elemento
es muy importante tener en mente, que ustedes repasen, que recuerden, que se informen si es que no conocen a Kant. A estas alturas yo espero que no, después de haber pasado un año en la preparatoria, tomando su curso de filosofía. Ese es el segundo punto con el que Hegel va a arrancar su crítica y va a plantear su propuesta. ¿Sale? El formalismo es uno. La imposibilidad de conocer la cosa en sí es el segundo. Y bueno, todavía hay un tercer elemento. Me quedan 15 minutos. Voy a, si alguien tiene alguna pregunta, si alguien quisiera comentar algo, voy a darles la palabra ahora, y si no, pues voy a continuar. Voy también a tomar un poco de agua. Bien, sí, Tomás, adelante. Hola, profesor. Hola, ¿Sí ¿qué me tal? escuchó? Sí, por supuesto. Ah, ok. Mi pregunta, si la ciencia desde Kant nos engaña cuando dice que trabaja con la cosa en sí, entonces, ¿por qué deberíamos de confiar en ella? Muy bien, es una muy buena pregunta. La respuesta es la siguiente. Los investigadores, los científicos, y es algo que Hegel también va a tener en mente cuando veamos la introducción, la fenomenología del espíritu. Los investigadores, por ejemplo, Newton mismo, creía conocer la cosa en sí, el mundo como es en sí mismo, con independencia de la percepción, con independencia de la mente, con independencia de las categorías o de condiciones subjetivas. Él creía conocer el mundo externo, el mundo independiente, la cosa en sí, ¿no? Por ejemplo, los experimentos acerca de los prismas, con los prismas para ver la naturaleza de la luz, pues nos mostraban la luz como es en sí misma, que no, diría Newton. Kant pues se levantaría como el gigante de la filosofía que era ya en ese momento. Y le diría, amigo Newton, si puedes descomponer la luz con un prisma y percibir el haz de colores que se genera a través del prisma, no estás captando la cosa en sí, estás captando una dimensión distinta del fenómeno, pero sigue siendo un fenómeno. Está condicionado por ti, está condicionado por el espacio y el tiempo, está condicionado por las categorías, está condicionado por tu herramienta, que es el prisma, está condicionado por la teoría óptica. La cosa en sí desaparece en cuanto aparece el haz de colores que generas con el prisma. No tienes la cosa en sí. Nunca la tendrás. Nunca la tuviste. La cosa en sí es un fantasma. La cosa en sí es una dirección. La cosa en sí es una meta. Conocer el mundo como es en sí mismo, conocer la naturaleza de la materia como es en sí misma, la naturaleza de la luz como es en sí misma, con independencia. Hagas lo que hagas, la pases por los prismas que quieras, la pases por es el acelerador de partículas que, claro, ese ya no es Kant, eso ya la pases por cualquier herramienta que quieras tú, lo estás condicionando, lo estás determinando, lo estás articulando como fenómeno. No tienes la cosa en sí, tienes solo una dimensión distinta de un fenómeno. Probablemente más fundamental que aquella, sí, pero no la cosa en sí, no la naturaleza misma, no lo independiente. Porque fíjate, hasta eso es contradictorio. ¿Cómo vas a conocer lo independiente de? Si es independiente, pues es incognoscible. Entonces, imagínense la cara de Newton. Bueno, no vayamos más lejos. Imagínense la cara de los científicos cuando el filósofo les dice algo así. ¿No? O sea, crees que conoces la naturaleza misma, crees que conoces las fuerzas mismas, pero en realidad lo que conoces pues, es lo condicionado.
lo que ocurre en el espacio y el tiempo, lo que puedes categorizar, lo que puedes clasificar, lo que puedes jerarquizar. Entonces no estás conociendo la cosa en sí, estás conociendo un objeto teóricamente constituido. Estás conociendo un objeto teóricamente articulado. La gravedad, la luz, la materia. Pero no la cosa en sí. Conocer la cosa en sí es una contradicción. Conocer la cosa en sí es un contrasentido, diría Kant. Esa es la respuesta, Tomás. Ok, gracias, profesor. De nada. Entonces, o sea, yo me imagino que, o sea, está chistoso, ¿no? Porque Kant dice, no se puede conocer la cosa en sí, sin embargo, toda la teorización que hemos hecho, bueno, que se ha hecho, Newton, etcétera, no por ello es falsa, ¿no? No. Es decir, no podemos perder la confianza en ello, aunque no se llegue a la cosa en sí. Exacto. Tradicionalmente, una posición racionalista es una muy buena aportación, una muy buena pregunta. Tradicionalmente, una posición racionalista pondría en el mundo externo, en aquello independiente de la mente, del sujeto, aquello que existe con independencia de la mente, que subsiste con independencia del sujeto, las condiciones de la verdad. En efecto, ¿no? Ese sería Descartes, ese sería Leibniz. En Spinoza está complicado porque todo es Dios, así que no hay mundo externo en realidad. Pero Locke, por ejemplo, sí. Locke sí plantea el concepto de esencia real, propiedades primarias. Y entonces, bueno, se le abre todo un problemón para la verdad. Pero en Kant no, porque las condiciones del fenómeno son al mismo tiempo las condiciones de la verdad, no las condiciones nouménicas, no las condiciones de la cosa en sí. Porque esa, pues, para empezar, no se puede decir nada de ella. Entonces, la correspondencia o la adecuación del conocimiento no va a ser con la cosa en sí o con algo así como esto, que una interpretación sustancialista de la cosa en sí, sino más bien con una realidad condicionada y determinada por el sujeto. ¿Esa es una apariencia de verdad? Kant dirá no. En lo absoluto. Por supuesto que no. ¿Es una ficción? No. En lo absoluto. Tenemos construcciones teóricas. Esas construcciones teóricas, sol, gravitación, rotación de la Tierra, órbitas, esas construcciones teóricas tienen sentido teórico. Nos permiten explicar y predecir cosas. ¿Qué más queremos? Una adecuación con el mundo mismo, con la realidad misma. ¿Para qué? Primero es imposible, ¿no? Concedamos entonces que si el mundo es una construcción teórica del sujeto, que las condiciones de la verdad entonces sean también esas condiciones. Cuando Kant habla de la verdad dice algo muy escueto, algo así como, se busca la correspondencia del juicio con el fenómeno, no con la cosa en sí, con el fenómeno. Y si el fenómeno es lo condicionado y determinado por el sujeto, entonces las condiciones de la verdad serán también parte de esas condiciones subjetivas, que son al mismo tiempo, como ustedes saben, como deben saber, son condiciones también objetivas. Son la objetividad, no hay otra. No hay una objetividad metafísica, no hay una objetividad trascendente, hay objetividad trascendental. Esta que compartimos aquí y ahora, que es ahistórica. Esa es justamente una buena observación. ¿Sí? Las condiciones de la verdad no son metafísicas. Lo eran para Descartes, lo eran para Leibniz, pero no para Kant. Bien, muy bien. Bueno, me quedan escasos 10 minutos, menos que eso. Creo que no hay nadie más por ahí con la mano levantada. Lo que tengo que resumir ahora, muy a grandes rasgos, a lo mejor empiezo un poco la próxima clase después del repaso nos ofrezca Cintia, jalando un poco más algunos hilos, algunos ejemplos de la filosofía trascendental de Kant, y empezaré directamente ya
con la crítica de Hegel a Kant, ¿no? Que aparece en los primeros párrafos de la introducción a la fenomenología del espíritu. Ahora, en estos minutos que me quedan, simplemente voy a resumir, ¿no?, lo siguiente. 3 componentes esenciales de la filosofía trascendental son el formalismo, no la pregunta por el contenido, no la pregunta por los argumentos, no la pregunta por las teorías, las propuestas concretas en la historia, sino las condiciones que hacen posibles las propuestas, las condiciones que hacen posibles las leyes, las condiciones que hacen posibles los conocimientos, condiciones formales. Eso es el formalismo, ¿no? El objeto de estudio cambia de lo material, del contenido, a la forma, ¿no? Separamos las proposiciones de las herramientas, de las capacidades, de las condiciones que hacen posibles estas proposiciones, estas propuestas, ¿no? Nos quedamos solo con las formas, ¿no? Es un estudio lógico, es un estudio formal, ¿no? Formalismo, ¿no? Además, esa es la segunda característica, es ahistórico, ¿no? Estas condiciones no son subjetivas en el sentido de que sean culturales, que sean locales, que sean sociales, que sean... No, son subjetivas en el sentido de que son parte de la humanidad, son la humanidad. La racionalidad humana se juega ahí. Tan racional es Aristóteles en pensar el movimiento como lo piensa, tan racional es Galileo en pensar como lo piensa el movimiento, a diferencia de Aristóteles, y siguen las mismas categorías. Las categorías están presentes ahí. El contenido es lo que varía. El contenido puede estar mal, las formas no. Pero la metodología que sigue Newton, la metodología de nuestras ciencias actuales, diría Kant, muestra que hemos llegado a un punto en donde la ciencia es perfecta, tan perfecta como la razón, tan perfecta como el conocimiento que ya tenemos ahora, y no debe cambiar y no va a poder cambiar porque no necesita cambiar. Hemos llegado a la lógica perfecta que ha arrancado desde Aristóteles, la física perfecta, completa, acabada de Newton, a la geometría que no puede haber otras. En la época de Kant, eso pensaba. Hay autores que sospechan que Kant en algún momento tuvo inquietudes sobre geometrías no euclidianas. Entonces imagínense nada más qué cosa, pero es algo así como un episodio raro en la historia de la epistemología, ¿no? Sí, dicen muchas veces, no puede haber otra geometría más que la euclidiana, y las demás son desarrollos de esta, son derivaciones, son abstracciones, esta es la fundamental, esta es la esencial, ¿no? Entonces, las categorías, las condiciones formales, más bien espacio y tiempo y categorías, nos han permitido tener la ciencia acabada, formal y empírica, en matemáticas, en geometría y en la física. Por eso es que es necesario estudiar estas formas. Y por eso es que ahora la epistemología ya no debe enfocarse en los principios psicológicos, señor Hume, sino en las condiciones formales. Entonces, formalismo, ahistoricismo, y por último, como consecuencia de esta posición pues, monumental, ¿no? Importantísima, kantiana, la imposibilidad lógica, no física, lógica, de conocer la cosa en sí. ¿Por qué digo esto? A lo mejor, si lo estaban escribiendo, dije, a ver, como no física, sino lógica. Imposibilidad física. En otro momento de la historia de la filosofía y particularmente de la epistemología, con John Locke, en 1630 y pico, ¿no? Él plantea un primer estudio que es el germen de lo que va a hacer Kant posteriormente. Un estudio de tipo limitacionista. Locke dice, es necesario poner límites al conocimiento, tener claros cuáles son los límites de las herramientas que utilizamos para argumentar, para conocer, porque si no tenemos claros esos límites, en lugar de tener el cielo de la verdad, tendremos el infierno de la mentira. Entonces dice, pues vamos a hacer un trabajo que explore los límites del conocimiento y los límites de estas herramientas.
A ese trabajo lo llamó Ensayo sobre el entendimiento humano. Y en el ensayo sobre el entendimiento humano él dice, no podemos conocer la esencia real, no podemos conocer las cualidades primarias de los objetos porque estamos físicamente atrapados en un sistema nervioso central que percibe de una cierta forma, que piensa de una cierta forma, que no puede ir más allá de él. Entonces no podemos ver las cosas como son en sí mismas. No podemos ver la luz como es en sí misma, no podemos ver la materia como es en sí misma, no podemos ver las cosas como son en sí mismas, porque las vemos a través de este aparato perceptual, perceptivo, de este entendimiento que entiende bajo ciertas condiciones. Entonces no podemos conocer eso que está allá afuera, que existe para él, que son las cosas mismas. Ahí es una imposibilidad física, una imposibilidad fisiológica. Kant, si se fijan, lo está planteando así. Jamás. Pues lo que está planteando es una imposibilidad lógica, es una imposibilidad pues, conceptual, ¿no? Si definimos el conocimiento como condicionalización del objeto, no podemos conocer al objeto como es en sí mismo. Así de sencillo. Es una cuestión lógica. No porque estemos en el cuerpo y no podamos salir y ver cómo es con independencia de nuestro no. Decirlo así es caer en metafísica y el pobre Locke no se dio cuenta. A decir Kant. Regresó a la metafísica y no se dio cuenta. Quería poner límites a la metafísica en las ciencias, eliminarla, y sin embargo terminó retomándola. Bueno, entonces esas son 3 características en las que pues profundizaré un poco la próxima clase, después del repaso. Diré algunas cosas breves y de inmediato empezaremos con Hegel, con la introducción a la fenomenología del espíritu. Les encargo que por lo menos para la siguiente después, además de seguir repasando un poco a Kant, revisen de la introducción a la fenomenología del espíritu, de la introducción, no del prefacio o prólogo, no, de la introducción, por lo menos los primeros 2 párrafos. Es natural pensar que en filosofía, antes de entrar en la cosa misma, es decir, en el conocimiento mismo de lo que es en verdad, es necesario ponerse de acuerdo acerca del conocimiento considerado como instrumento o medio. Esa es la primera línea de la introducción. ¿Y a quién se está refiriendo? A Kant. Bueno, lo dejamos aquí. Ya son las 6. Bueno, pues échenle un ojo a eso que les pido. Los primeros 2 párrafos de la introducción a la fenomenología del espíritu. Sigan repasando a Kant, por favor. Y si tienen preguntas, ahorita ya no da tiempo. Algunos de ustedes ya tienen clase, así que me parecería injusto intentar responder preguntas que puede ser que otros también tengan. Así que si tienen preguntas, por favor anótenlas o pónganlas en el tablón y las vemos con detalle la próxima clase, al inicio de la próxima clase. Les deseo que estén muy bien, cuídense, sigan cuidándose, que estén sanos y nos vemos la siguiente semana.